Está con nosotros el doctor Ayravedian. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Recuerden lo que dije el jueves pasado sobre la prostitución. Ha salido un informe exacto en cuanto a las previsiones que iban a suceder respecto a la prohibición. Ahora se reúnen en cooperativas, en departamentos, y no hay ningún proceso por trata de personas, etcétera. Todo un cuento. Bueno, dejo de lado este cuento y me voy a algo mucho más grave. Hay una ola de represión feroz en el mundo. ¿Y qué tiene que ver Argentina? Tiene que ver Alemania, Francia, el Reino Unido, Dinamarca, entre otros. Y ahora el tratamiento legislativo de España, que más allá de la crisis en la que se ve envuelto, a este tema le ha dado prioridad. ¿Y cuál es el tema que nos puede llegar a tocar? Y nos puede llegar a tocar porque ya hay autores en la Argentina que están planteando el tema y la gilada del derecho penal no entiende nada, no lee, no conoce, no se informa, no se interioriza. Y cuidado que un día puede venir esto que le voy a decir. Cumplida la pena que se le ha impuesto a una persona en determinados delitos, por ejemplo, lo condenan a la pena de 20 años. Dice que cumplida la pena, le agregarán 10 años más como medida de seguridad. Así que la pena de los jueces, la impuesta por los jueces, va luego acompañada de una medida restrictiva de la libertad de 10 años. Pero ¿y cómo se sostiene eso? Bueno, eso en la Argentina antiguamente, a comienzos del siglo XIX, fines del siglo XVIII, perdón, me estoy equivocando de siglo, fines del XIX, comienzo del XX y parte del XX, se llamaba medida de seguridad, que era la que se le aplicaba a los dementes y también a las personas que resultaban peligrosas para el orden social, aunque no hubieran cometido ningún delito, o sea, una puerta abierta al totalitarismo. No les gustaba la cara a los policías de un tipo determinado, los policías no se veían la cara de ellos, pero veían la cara de los que tenían que levantar en la vía pública, lo levantaban y le aplicaban una medida de seguridad. Pero ahora dicen, en la discusión en España, que esto estaba ceñido a los terroristas. Y hubo una oleada de protesta de víctimas de hechos de carácter sexual particularmente. Y dijeron, no, ¿cómo puede estar ceñido solamente para los terroristas? Entonces el ministro de Justicia de España, que se llama Gallardón, que ese es el apellido que tiene, dijo, no, recibió al padre de una de las víctimas de un hecho de carácter sexual, que además había sido asesinada, y dijo, vamos a ampliar el espectro de esta medida y la vamos a incluir, entre otras, a otras categorías de personas que han delinquido, hechos con intimidación, con violencia, no solamente los terroristas, el narcotráfico, los delitos de carácter sexual. ¿Y quién va a determinar si esta persona es o no peligrosa para seguir después de haber cumplido la condena que se le ha impuesto otros 10 años más? Y si tiene alguna posibilidad de que obtenga en ese transcurso de los 10 años la libertad. ¿Quién va a disponer eso? ¿La naturaleza del hecho? Si es por la naturaleza del hecho, ya se lo ha juzgado y se lo ha condenado y se le ha impuesto una pena. Si es por la personalidad, esa personalidad fue tenida en cuenta cuando lo condenaron, o sea, cuando lo juzgaron y lo condenaron. O sea que es un acto sin fundamento, un acto de arbitrariedad, para quedar bien con la opinión pública. 10 años. Y decir, de todas maneras el juez puede contemplar, ¿sabe cómo se llama la medida? Pena permanente. Así se llama. Pena permanente. Pena permanente.
revisable. ¿Cuándo es revisable? Cuando ha transcurrido la pena en su totalidad, no hay libertad condicional, no hay ninguno de esos beneficios, y en el transcurso de los 10 años posteriores se examina, porque esto es una reacción de los jueces incluso en España, que han dicho, no, es una locura. Bueno, Gallardón les dice, si es una locura, le vamos a dar a ustedes una facultad para que vean cómo es la evolución del condenado en la prisión, a ver si el acusado ha mejorado. Yo les advierto que esto está no en estudio en Argentina, sino en un avanzado estado de estudio. Es decir, que terminada la pena, la persona sigue en prisión. Que no es una garantía solamente que lo hayan condenado a 20 años, 30 años, a 15 años, no, otros 10 años más. Pero no es anticonstitucional. No, no, porque si imponen esa pena, previamente hacen una reforma de la Constitución. Claro. Algunos dicen que no hace falta ninguna reforma, que esta se puede aplicar. Bueno, sería una doble pena. Es una discusión técnica. Por eso no la llaman pena, la llaman custodia de seguridad, que traducida en la Argentina, con el nombre que tuvo históricamente, es medida de seguridad. Pero el hombre continúa en prisión. El hombre continúa en prisión. Por 10 años. Lo que estipula el juez, cumplía la pena, terminó la condena. Sí. Tiene que saber, terminó la condena. Terminó la condena. Es decir, que no hay beneficio de libertad condicional, las 2/3 partes, nada, ningún cómputo, nada. Y a eso, otros 10 años más. Ahora, para moderar un poco la naturaleza de la gravedad de esto, dice, sí, le vamos a dar facultad al juez para que vaya revisando con análisis Caso por psicológico, caso, etcétera. Pero les digo, para terminar, que en Córdoba hay jueces de ejecución penal. Hay 3 jueces de ejecución penal. Y los condenados por delitos sexuales, por ejemplo, uno condenado a 6 años, que puede obtener la libertad a los 4 años, 2/3 partes. por las 2/3 partes. Puede pedir su libertad. Sí. No sale en Córdoba. No En Córdoba no le dan la libertad. No, porque dicen que no tiene el proceso de resocialización cumplido. Es decir, que continúa siendo una persona, en términos más concretos, peligrosa. Peligroso. Es decir, que la cárcel no lo ha recuperado, no lo ha mejorado. En 4 años y pico. Hay una enorme cantidad de personas que están en esa situación. Yo sé que la gente va a alentar este tipo Claro, de le van a decir medidas. que siga preso. Sí, también, sí, van a decir, en buena hora que existan esos jueces de ejecución, lo examinan y dicen, no, este tipo va a seguir tocándole la cola a las chicas, abusándose de sus hijas, siendo un peligro para hombres y mujeres, etc. En los delitos de carácter sexual. Por ahora es solamente sexual, pero después se puede ir extendiendo como una mancha peligrosa para todos los delitos. No le doy la libertad condicional porque este tipo en la cárcel, por más que haya tenido un concepto ejemplar, haya trabajado, haya sido abnegado, etcétera, es un peligro potencial para la sociedad. Y no le voy a dar la libertad. Yo le voy a pedir, doctor, una defensa suya por anticipado, porque sé que van a venir los mensajes acá diciendo, bueno, a Irabedián, ¿qué piensa? ¿Qué sé yo? Está bien que se pudran en la cárcel. ¿Así van a decir todo? Sí, le van a decir todo, Sí, por sí, eso yo le digo. estoy seguro. Si usted quiere defenderse No. antes... y que Yo con estoy claro- acostumbrado al ataque y dejo que el ataque, que forma parte del intercambio de opiniones, tenga su espacio, Pero- tenga su difusión, y Lo- yo me lo quedo que- con mi opinión. Lo que pasa es que suena controvertido porque usted acaba de decir que el que se porta bien se queda. Y el que se porta, bueno, el que se porta mal no No, se no, logra no, resocializar en la aún cárcel. habiéndose Digo, portado pero si bien, se porta no. bien también se queda No. preso. Le digo así. Aún habiéndose portado bien, que es uno de los presupuestos para obtener la libertad condicional, Claro. cumplida las 2/3 partes. Sí, sí. Aún habiendo, dice, no, No este sale. tipo no va a salir hasta que no cumpla la totalidad de la pena. Pero no era agregado en Córdoba No ni en existe. el Estos país. 10 años. No, eso no No existe. existe. No, quiero Pero aclarar. usted dice para que no se viene. confundir. Que se viene. Pero se viene porque lo estoy leyendo en artículos, en
discusiones doctrinarias, dice, inevitablemente vamos a tener que prolongar el encierro. Ya está en esos 4 países que les dije y está por aplicarse en España con la resistencia de los jueces. Mi defensa va a ser esta, se lo digo. A ver. La defensa que hacen los jueces de España de la legalidad, que se vería vulnerada si a una persona que ha cumplido la totalidad de la pena la siguen teniendo sin ninguna infracción de parte de esa persona, solamente porque al Estado se le ocurre que ese tipo es peligroso. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Muy amable. Bueno.